Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Escobar. Soy uno de los fundadores del proyecto AGEDUCA y el objetivo que tenemos con este proyecto es introducir el ajedrez en los centros educativos, ¿vale? Para ello vamos a ver un poco algunos juegos y algunas herramientas que ponemos a vuestra disposición para que todos los que estén interesados en el mundo del ajedrez. Me han comentado que antes de empezar recuerde que por cualquier duda, lo que sea, tenemos nuestra página web que se llama ageduca.es, la podéis buscar en internet, en Facebook, en nuestras redes sociales, podéis preguntar cualquier duda que surja. A lo largo del taller podéis preguntar a través del chat o cualquier cosa y contestaremos lo antes posible, ¿eh? Vamos a comenzar. Bueno, ¿cuál es el objetivo del taller? ¿No? El objetivo del taller es ver los beneficios del ajedrez educativo. Y una de las partes muy importantes que queremos centrarnos es cómo aplicarlo de forma eficaz. Es decir, no solamente ver los beneficios, y lo explicaremos de forma resumida, y ver diferentes actividades que podemos hacer en clase para aplicarlos de forma eficaz. Os cuento primero un poquito dónde empieza la pasión por el ajedrez, ¿no? Mía, ¿no? Este es el tablero original donde yo aprendí a jugar al ajedrez. Y como podéis ver, es un poco extraño el tablero, porque tiene como las casillas tienen un pequeño agujerito, y las piezas negras tienen como una sinchetita en la cabeza, ¿no? Es un tablero especial para ciegos. Mi padre, que era ciego, yo con 3 años empezó a enseñarme a jugar al ajedrez. Enseñó los movimientos de las piezas, los conceptos básicos del ajedrez, y poco a poco empezamos a jugar al ajedrez. Ahí comenzó todo, la pasión por el ajedrez. Poco a poco empezamos a jugar campeonatos, torneos, diferentes eventos, y durante mucho tiempo fui profesor de ajedrez y seguimos unidos a este maravilloso mundo, ¿no? Siempre digo que el que aprende a jugar al ajedrez nunca se vuelve a aburrir. Siempre, ¿no? Porque el ajedrez es muy dinámico y muy didáctico. A la parte de Iberoamérica, Centroamérica, todo eso, he puesto esta foto para recordar un poco que estuvimos hace un par de años por allí. Arriba a la izquierda es Panamá, a la derecha El Salvador y abajo Guatemala. Estuvimos dando ponencias, no sé si alguno de los que está aquí conmigo ahora ha podido participar en alguno de estos eventos, ¿no? De forma que estuvimos allí de forma presencial, ¿no? Tenemos pensado volver a tanto a Panamá, Puerto Rico y República Dominicana cuando esto se prepare un poquito, ¿no? Y volveremos en esta zona, ¿no? Bueno, vamos a empezar con uno de los primeros juegos, ¿no? Uno de los primeros juegos que hacemos con los alumnos es de una forma para que veamos un poco la grandeza y las grandes posibilidades que tiene el ajedrez educativo, es simplemente con el tablero vacío. Yo le imprimo una hoja con un tablero de ajedrez y le indico que me escriba o que me divida el tablero por la mitad, que me lo señale, ¿vale? El 90% de los alumnos me hace esta parte, divide el tablero más o menos por la mitad, ¿no? Que es lo que haríamos todo el mundo, ¿no? Algunos me lo hacen por esta parte, ¿no? La mitad automáticamente, ¿no? Otros lo hacen así, lo doblen como en diagonal, ¿no? A un lado o hacia otro, ¿no? Otros ya más creativos empiezan a buscar este tipo de soluciones, ¿vale? Que también estoy marcando la mitad del tablero, ¿no? Otros alumnos empiezan a hacer este tipo de cosas con las filas, con las columnas, y todas estas soluciones son útiles para marcar la mitad del tablero, ¿no? Incluso hay algunos que me devuelven la hoja de esta forma. Sobre todo esto me llamó la atención la primera vez que me pasó, me acuerdo del alumno que se llamaba Pablo, que me entregó el folio exactamente igual que yo se lo di. Entonces le pregunté que por qué no se le ocurrió ninguna solución, que lo que le pasaba. Y me dijo que el tablero ya estaba señalado. La mitad de las casillas son azules y la otra mitad son blancas. Entonces, ¿para qué lo voy a señalar? Y ya están señalados. Entonces, con este tipo de juegos de ajedrez educativo, y renombrando Albert Einstein, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Muchas veces los profesores, y me incluyo yo, intentamos que el alumno repita o aprenda exactamente lo que yo le estoy transmitiendo, ¿no? A través del ajedrez lo que intentamos buscar son diferentes soluciones a un mismo problema, ¿no? Y que el alumno tome la decisión de forma activa para realizar este tipo de taller. Él busca la solución. Le ponemos la idea en el taller, le buscamos un problema y él busca la solución. Y hay diferentes soluciones.
Antes de continuar, quería ver un poquito estas dos imágenes que hemos intentado poner así llamativas para que veáis la diferencia entre el ajedrez educativo y el ajedrez competitivo. ¿Vale? Están unidos por el mismo vínculo, que es un tablero de ajedrez y sus piezas, pero tienen objetivos diferentes. ¿Vale? Arriba, en la imagen de arriba, vemos claramente a Carlsen y Caruana, campeón del mundo y subcampeón del mundo, ¿no? Jugando una de las partidas, creo que esta fue en Londres, donde jugaba el campeonato del mundo, ¿no? Y abajo vemos un aula donde hay unos niños que ellos mismos se convierten en piezas de un tablero de ajedrez gigante, ¿no? Evidentemente, queremos, hay que empezar por la parte de abajo, ¿no? Por lo que los niños en los colegios, en nuestra parte, nos centramos en la parte educativa. ¿Cuáles son los objetivos del ajedrez educativo? Pues mejorar el comportamiento en el aula y fuera de ella. Es decir, comprender la empatía, el saber estar, darse la mano, saber comportarse. Mejorar sus notas, todas sus cualificaciones académicas. Y es para el 100% de los alumnos. Es decir, todos los alumnos pueden dar ajedrez educativo. Todos los alumnos. ¿Qué pasa con el ajedrez competitivo? ¿Qué se busca en el ajedrez competitivo? Pues mejorar, jugar bien al ajedrez, ¿no? El objetivo es jugar bien al ajedrez. Conseguir logros competitivos, es decir, ganar campeonatos, ¿no? De una forma resumida, ¿no? Yo hay una frase que utilizo aquí, que cuando yo jugaba muchos campeonatos, que resume un poquito, que vamos a ver una frase, la diferencia entre el competitivo y el educativo. El competitivo, cuando yo jugaba alguna partida o perdía algún torneo, me decía siempre mi monitor, Daniel, me decía, no te preocupes, que aunque hayas perdido, has aprendido, ¿no? Era la frase que me decía. Y yo le decía esta frase, que yo prefiero ganar siempre y no aprender nunca, ¿no? Le decía, que se enfadaba mucho mi monitor, ¿no? Pues esa es la diferencia, esa es la frase que resume el ajedrez competitivo, ganar pase lo que pase, ¿no? Y el ajedrez educativo lo que intentamos es que aprenda y que seas mejor persona y tus notas, cualificaciones académicas sigan hacia adelante. No significa que no tengan vínculos. Nosotros tenemos alumnos que luego han jugado muchos campeonatos. Luego veremos alguna foto por ahí. Luego campeonatos del mundo, campeonatos de España. De hecho, ahora mismo está celebrando uno de los campeonatos de España en Salobreña, aquí en Andalucía. Bueno, nosotros todas las clases empezamos con 3 años aproximadamente a introducir el ajedrez en los centros educativos. Intentamos este tipo de imágenes, ¿no? Que ellos vean que el comportamiento en clase, darte la mano, ahora no podemos con el COVID, se dan el codo, se pone la mano en el corazón, ¿no? Que piensen y razonen en silencio, que mantengan las manos abajo del tablero para que no caigan las piezas, sentarse correctamente, y esta que me gusta mucho, que es pieza tocada, pieza movida. Evitamos que el azar entre en el juego del ajedrez. Evitamos que el azar entre en el juego. Porque lo que intentamos buscar es que tú antes de mover una pieza, ¿para qué la mueves? ¿No? De hecho, hay un juego de los que hacemos con ellos, explicar por qué mueves la pieza. Pues muevo esta pieza para amenazar la torre. Muevo esta pieza porque me voy a enrocar. Muevo, y entonces intentamos poco a poco que el alumno no mueva al azar, sino que mueva con razonamiento. Porque no olvidarse que nuestro objetivo es que mejore sus notas. Tú cuando resuelves un ejercicio de matemáticas tienes que hacerlo de forma pensando en las soluciones y viendo cómo poder llevarlo hacia adelante, ¿no? Todo comienza, nosotros en nuestra clase, todo comienza con una pequeña historia. Siempre contamos una pequeña historia. Por ejemplo, si son los alfiles, que he estado explicando el alfil, pues le explicamos que se llaman Alfonso y Alfredo, que no se comportaban muy bien, entonces la dama les mandó un castigo que los obligaba a andar en diagonal. Uno por las castillas blancas y otro por las castillas negras. La historia la contamos, por ejemplo, con los alfiles. Con cada pieza tenemos, con el jaque mate tenemos, con cada uno tenemos. Luego hacemos una pequeña actividad en el cuaderno, en la mitad que tengamos. Siempre hacemos alguna actividad en el tablero, algún juego, por ejemplo, si el juego de los alfiles, pues colocar los alfiles, una partida donde los alfiles sean los protagonistas, ¿no? Juegos de psicomotricidad, como sobre todo esto lo hacemos hasta niños de 8 o 9 años, hasta primero y segundo, y con los kinder también lo hacemos, ¿no? Con la etapa infantil, ¿no? Y siempre utilizamos la página web, tenemos algunos vídeos, algunos ejercicios para pizarra digital, un tablero de ajedrez gigante para tú hacer diferentes juegos con ellos, ¿no? Y una de las cosas que me gusta mucho es, siempre ponemos además, ¿no? Que cuando acaba la unidad didáctica, le hacemos preguntas a los alumnos.
preguntas del tipo, por ejemplo, si eres alfil, ¿no? Por seguir la misma unidad didáctica. Pues se puede mover, el alfil puede saltar otra pieza, o puede haber dos alfiles las mismas casillas blancas. ¿Puede el alfil moverse de forma horizontal o solamente en diagonal? Entonces ellos mismos van razonando y pensando, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Esta pregunta te lo hacemos a ellos o hacemos juegos en clase que por equipo ellos mismos vayan haciéndole preguntas a sus compañeros, ¿no? Para que trabaje también el juego de forma cooperativa. Esta es una unidad didáctica, ¿no? Donde vemos por dentro un poquito todo lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? El objetivo en el tablero, psicomotricidad, una actividad completa, ¿no? Que la tiene el profesor en la mano o los padres, porque nosotros intentamos también que el ajedrez no se quede dentro de la escuela, sino que el ajedrez, alguna de las tareas que mandamos, es que participen los padres de forma activa, ¿no? Entonces le mandamos alguna tarea de ajedrez, ¿no? Que tampoco tampoco queremos agobiarlo con una tarea, pero que resuelvan un pequeño ejercicio, que resuelvan un ejercicio de ajedrez y matemáticas y que los padres se involucren, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que hablamos de la demás, se le pregunta, ¿dónde tengo que poner las manos cuando estoy jugando? ¿Se puede hablar durante una partida, no? ¿Tengo que mantenerme en silencio? Le voy haciendo ese tipo de preguntas. Bueno, vamos a ver un poquito esta otra unidad didáctica, por ejemplo, que practicamos es esta que vemos aquí, que es aprender a colocar las piezas en el tablero, ¿no? Aprender a colocar las piezas en el tablero. Vemos cómo se colocan las piezas blancas y las piezas negras, ¿no? Le explicamos que las torres se colocan en la esquina, la dama se coloca en la pieza de su color, los peones se colocan delante. Nosotros lo explicamos un poco y ellos mismos, de psicomotricidad, pues ellos mismos se colocan como si fueran peones, ¿no? Pero intentamos poner este tipo de recursos, ¿no? Que le llaman mucho la atención. Os lo dejo, ¿eh? Dura un minutito, ¿vale? Una vez que conocemos el tablero, vamos a colocar las 16 piezas de cada jugador. Comenzamos con las dos torres, que al ser las fortalezas, las colocamos en las esquinas del tablero. Junto a ellas se ponen los caballos, los saltarines, y a continuación los dos alfiles, los arqueros. En el centro ponemos a la dama, la poderosa, que como es muy coqueta, se coloca en la casilla de su color y de su letra D, y a su lado el rey. Y los peones, que son los valientes, se ponen delante de cada pieza para protegerlas. Bueno, vemos ¿no? Vemos este pequeño recurso que utilizamos nosotros en clase, aunque nosotros te lo explicamos de forma en el tablero, utilizando nuestro tablero digital, didácticamente, pero este tipo de vídeos le llama mucho la atención a ellos, a la hora de aprender, ¿no? Y de recordarlo, ¿no? Entonces, luego de haber visto el vídeo, ¿no? De haber explicado en el tablero el puesto de las piezas correctamente, una de las unidades didácticas que practicamos es este tipo de ejercicios, ¿no? Que colocamos un tablero y colocamos piezas que estén mal colocadas, ¿no? Veamos, por ejemplo, que hacemos dos grupos en la clase, blancas y negras, ¿no? Para que ellos vayan pensando un poco en qué poner. Y, por ejemplo, en las blancas vemos un poquito, ¿no? En las piezas blancas, si nos fijamos, vemos que el peón y el alfil están mal colocados, ¿no? Y en las negras vemos que la torre y el caballo están mal colocados y la dama y el rey están mal colocados, ¿no? Entonces les dejamos un tiempo de reflexión y que ellos vayan viendo los pequeños errores, ¿no? Suelen confundir mucho la dama y el rey y el alfil y el peón a la hora de colocarlo. Nosotros la dama, como comentaba antes, siempre contamos una pequeña historia. Con la dama contamos la siguiente, que la dama es una muy presumida. Entonces, si la dama es blanca, se coloca cuando empieza la partida, se coloca en la casilla blanca. Y como se llama dama, se coloca en la columna D de dama. Entonces, con este pequeño chascarrillo, intentamos que ellos vayan aprendiendo cómo se colocan las piezas, porque suele equivocar mucho la dama y el rey. Bueno, vemos la solucionalidad. El alfil y el caballo también se van mal colocar las piezas blancas. Evidentemente, esto te puede ir complicando todo lo que tú quieras, ¿no? Y poniendo diferentes ejercicios. Y ahora, para que veáis la unidad completa, otra de las cosas que hago en clase, para que veáis, ahora los pongo por pareja y tienen que colocar las piezas,
correctamente han visto el vídeo, como veis en el fondo, en la pantalla de un gigante, ven el vídeo, le hemos explicado de cómo se coloca la dama, las piezas, y ahora ellos tienen que colocar las piezas en silencio, cosa que a veces no sucede, ¿eh? Bueno, como vemos, como hemos visto en el vídeo, vemos cómo intentan mantenerse en silencio, luego ponen cara de concentrado, que son las manos pensando, ¿no? Luego levantan la mano cuando terminan, porque no les dejan hablar en este momento, ¿no? Y conseguimos un poquito que ellos, y veis que toda la clase hace el ejercicio. Uno lo hace más rápido, otros menos, pero lo que hablamos al principio de que el ajedrez educativo es para el 100% del aula. Incluso ellos mismos se van corrigiendo unos compañeros con otros y se van aprendiendo, ¿no? Bueno, hemos dicho que vamos a hablar de los beneficios un poquito del ajedrez educativo, ¿no? Los voy a mencionar de forma rápida. Bueno, hay diferentes autores, diferentes tesis doctorales y estudios, ¿no? Dice que hay como unos 20 beneficios, 30 beneficios, muchos beneficios del ajedrez. Nosotros intentamos, cuando tenemos 6 piezas de ajedrez, hemos intentado resumirlo en 6, ¿no? La primera que queremos es mejorar el comportamiento en el aula y fuera de ella, ¿vale? Una de ellas. La siguiente, el ajedrez potencia la memoria y el cálculo mental. Esto que estoy comentando está demostrado, ¿eh? No es... Entre la atención y la concentración. ¿Qué conseguimos si mejoramos la atención y concentración de un alumno cuando estudia historia del arte o cuando estudia matemáticas o cuando estudia lengua? ¿Qué mejoramos? Mejora sus notas y su aprendizaje. Enseña a resolver problemas, lo que hablamos al principio, ¿no? Que el ejemplo que hemos puesto con el tablero vacío. Enseña a resolver problemas, pero que cada alumno se va adaptando un poco a resolver problemas. No es solo la solución que el profesor le da, ¿no? Hay varias soluciones siempre para un mismo problema. Aumenta la creatividad y la visión espacial, ¿vale? Y uno que me gusta a mí muchísimo, que fomenta el espíritu emprendedor, es decir, aprender a aprender, a tomar tus decisiones y tomar tus consecuencias, buenas o malas. Lo que hablamos de pieza tocada, pieza movida, ¿no? Yo quiero ver esta pieza con este objetivo. A veces te sale bien y a veces no te sale bien, pero que tú tienes que aprender a tomar tus decisiones, ¿no? Os lo doy un pequeño resumen. Esto está colgado por mi página web, las redes sociales de Aeduca, está por ahí colgado, ¿no? Mejor el comportamiento, y ahí está toda la... He puesto un resumito con las 6 piezas de ajedrez, ¿no? Ya, lo que ahora os voy a contar un poquito, hemos visto que el ajedrez tiene muchos beneficios, que es más o menos sencillo de aplicar en clase, pero una de las cosas que me ocurre cuando doy conferencias en diferentes partes de España, ¿no? Por allí cuando he estado por la Sudamérica, Centroamérica, en común siempre he visto como 3 o 4 cosas. Hay varias más, ¿no? Varias más. Pero las principales son, la he intentado resumir en 3 o 4 cosas, que es lo que los profesores me comentan. ¿Por qué no se implanta el ajedrez en los centros educativos, no? Cuando ya hay muchas normativas, casi 50 países ya lo utilizan habitualmente de forma directa e indirecta en tus aulas, ¿no? Estas son las dudas o las preguntas que me hacen. La primera, el ajedrez, como profesor, yo no lo puedo implantar porque es muy difícil, ¿no? Esa es una de las principales. O es muy difícil, o yo no sé jugar, ¿no? Es la primera, ¿no? La segunda, ¿yo cómo lo hago? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué explico primero? ¿El tablero? ¿Jaque mate? ¿Explico la torre? ¿O qué, dónde empiezo? ¿Vale? Y la tercera, si me ganarán mis alumnos o mis alumnas, ¿no? Esas son las 3. Claro, como yo no sé jugar, me siento inseguro, mis alumnos me ganan. Y ahora vamos a intentar buscar un poquito las soluciones a estos pequeños problemas, ¿no? Voy a poner esta imagen, ¿vale? Fíjate esta imagen, ¿no?
todo el mundo ve que son coches de Fórmula 1, ¿no? Compitiendo, una de las salidas tan famosas que hacen con mucho vértigo, ¿no? Esto le comento yo siempre a los profesores, que esto es el ajedrez competitivo. Es decir, solamente 20 pilotos, 20 y tantos pilotos son capaces de conducir un Fórmula 1, ¿no? El resto de los mortales no tenemos nuestros cochecitos y con eso vamos a los sitios, ¿no? No tenemos que dar clase a este nivel, es decir, a nivel competitivo, de alto nivel. Vamos a hacer ejercicios con los que hemos visto antes, colocar la pieza de una forma, movimiento de las piezas, utilizar vídeos, pizarras digitales, no este tipo de cosas. Entonces, el ajedrez es muy difícil, es súper difícil. Yo todavía llevo jugando toda la vida y todavía no creo que tengo mucho que aprender, pues pasa igual, pero para dar clases no es necesario tener este nivel de conducción, ¿no? De nivel ajedrecístico, ¿no? El siguiente que me preguntan mucho es que si me ganarán mis alumnos. Y si fijáis en esta imagen, tenemos a la izquierda, que no se le ve mucho la cara, que es Kasparov, campeón del mundo, ¿no? Durante más tiempo ha sido campeón del mundo, ¿no? Recordaréis los míticos batallas, ¿no? Kasparov contra Karpov, ¿no? Y a la derecha vemos a Magnus Carlsen, el campeón del mundo actualmente, ¿no? Esta partida, para los que tengan curiosidad, terminó en tabla, ¿eh? No consiguió ganarle. ¿Vale? Entonces, que te ganen tus alumnos, pues yo creo que eso como profesor es un reto que todos tenemos que intentar. Es decir, ojalá todos nuestros alumnos nos ganen, no solamente el ajedrez. Ojalá nuestros alumnos sean mejores que nosotros en matemáticas, ¿no? En ciencia, en literatura, en inglés, ¿no? Porque nuestro objetivo como docentes es precisamente ese, que ellos mejoren, ¿no? Que sepan comportarse mejor, que tengan más empatía, ¿no? Que trabajen las emociones, ¿no? El tablero de ajedrez es como un carrusel de emociones, ¿no? Como una montaña rusa, ¿no? A veces parece que estás arriba y está estupendamente y de repente te caes hacia abajo porque has cometido un pequeño error, luego vuelves a subir, bajar, y esto es el ajedrez como la vida, es una especie de montaña rusa, ¿no? Hay que aprender a manejar estas emociones, ¿no? Que antes se me olvidó comentar que lo de dar la mano antes de la partida es más o menos sencillo, ¿no? Cuando empieza la partida, todos se quieren dar la mano, se dan la mano saludándose, ¿no? El problema un poco empieza cuando termina la partida. El que ha perdido ya le cuesta un poquito más de trabajo dar la mano. Por eso intentamos hacer mucho trabajo cooperativo, ¿no? Para que un poco todos se consideren ganadores, ¿no? En la clase, ¿no? Mira, esta otra unidad didáctica que utilizamos para explicar el rey, ¿no? Intentamos siempre, como dicho, que el ajedrez no se quede dentro del aula, sino que esté fuera, en la familia, ¿no? En la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha le preguntamos si alguna vez han montado un globo, que normalmente los más pequeños dirán que no, que casi nadie ha montado un globo, ¿no? Pero digo, bueno, pues se han montado en un tren y hablas con ellos no solamente de ajedrez, sino de otras actividades de su día a día, ¿no? En coches se han montado cada el 99%, ¿no? Y aquí a la izquierda vemos que le ponemos un sol gigante para que recuerden que el rey se mueve un pasito a cada lado. Aquí pues, a veces he contado varios hechos, yo cuento varias historias, ¿no? La primera de ellas, pues le cuento que el rey es un sabio, pero que es muy mayorcito, como que ya tiene más de 100 años, y entonces el pobre va andando despacito, poquito a poquito, ¿no? Pero los dos reyes se tienen mucho respeto y nunca se molestan unos a otros. Como tú con tu compañero no tienes que molestarlo, ¿no? Entonces hacemos este juego que son las casillas rojas. Las casillas rojas consiste en explicarle que un rey nunca puede molestar a otro rey. Es decir, un rey nunca puede estar pegado en la misma casilla que otro rey, porque se respetan mucho y simplemente el juego consiste en atraparlo, pero sin hacerle daño, ¿no? Entonces le preguntamos, ¿dónde se puede mover el rey blanco? ¿A qué casilla puede mover el rey blanco? Y entonces ellos mismos van señalando este tipo ¿vale? De casillas, ¿vale? Ahí se puede mover el rey blanco, para no molestar al rey negro. ¿Dónde no se puede mover el rey negro? El rey, ninguno de los reyes pueden pegar en esa casilla. Esta nosotros le llamamos casilla roja, para que ellos se acuerden de que un rey nunca puede estar molestando a otro rey. Igual que un alumno no puede molestar a otro alumno, ni una alumna a otro alumno, ¿vale? Y tienen que respetarse. Los reyes utilizamos el ajedrez para que ellos aprendan el respeto. Vamos bien de tiempo. Vamos a intentar este pequeño juego. Este pequeño juego lo practicamos un día con Daniel, ¿no? Que mi compañero, ¿no? Y mi hermano que está en el proyecto. Y queríamos aprender una regla mnemotécnica
para aprendernos el tablero de ajedrez de memoria, para que los alumnos cuando estuvieran en casa, estuvieran en tu casa, sorprendieran a sus padres, ¿no? Le digo una casilla y te digo de qué color es. Si es blanca o negra, ¿no? En este caso azul o blanca, ¿no? Entonces le explicamos a los alumnos que las casillas, la columna A, la C, la E y la G, estas 4 columnas, son exactamente iguales, ¿no? Es decir, A1 es azul, C1 también es azul y E1 también es azul, ¿no? A3 es azul, C3, E3 y G3 es azul. Fijarse que todas las casillas impares son de color negro, bueno, azul en este caso, ¿no? ¿Sí? Claro, tanto la A, la C, la E y la G. Entonces, si tú me dices una letra y un número, yo puedo averiguar de qué casilla es. Con estas reglas mnemotécnicas, ¿no? Le pongo estas imágenes y le suelo preguntar en clase, ¿a quién le gustan los espaguetis? Aquí a los alumnos, como tengan 7 o 8 años, casi, lo que te van a decir, casi todos que no les gusta esto verde. Lo que son los espaguetis les gusta, las gambas algunos no saben si les gusta porque no lo han probado, en fin, hay diferentes cosas, ¿no? Entonces yo le cuento esta frase. Ana come espagueti con gambas, ¿no? Para acordarnos de las 4 columnas. La A, la C, la E y la G. Y entonces, si digo un número impar, por ejemplo, A1, como el 1 es impar y está en esta frase, es de color azul. C3, como el 3 es impar y está en esta frase, es de color azul. Si fuera C2, como el 2 es par, sería blanco. No sé si me comprendéis un poquito, ¿no? Que voy un poquito rápido explicándolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la columna A1, vemos que como es impar y está en la frase que hemos dicho antes, la E3, 3 impar y está en la frase, ¿no? De espagueti, ¿no? La C5 de comer, ¿no? Y G7, el número es impar. Entonces, con esta pequeña regla mnemotécnica, luego hacemos torneo en clase. Y uno le va preguntando el color, un nombre de la casilla y el otro alumno lo contesta. Bueno, seguimos con otras unidades didácticas, ¿no? Por ejemplo, esta es como aprender a colocarse, cómo se colocan los peones en el tablero, ¿no? Vemos que se colocan los blancos en la columna 2 y los negros en la columna en la fila 7, perdón. La fila 2 y fila 7. ¿Vale? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Pues los llevamos a un patio y lo colocamos. Que ellos se vayan colocando en el tablero como si fueran peones, ¿eh? Esto simplemente me lo hizo una profesora que me recortó unas piececitas de goma espuma y se lo ponía en el pecho para que cada uno distinguiera qué pieza era. Cada uno se distinguiera qué pieza era. Con esto se lo pasan fantásticamente. Antes hablaba yo con el compañero y aquí había esta niña que tiene la cola, la que está aquí en la Castilla Verde, me dijo que había sido el mejor día de su vida. Cuando van a ajedrez, el mejor día de su vida. El profesor que está aquí a la derecha, él utiliza el ajedrez como castigo. Esto consiste en lo siguiente. Él da educación física y matemática, ¿no? Entonces, si los alumnos se comportan mal durante toda la semana, no, el viernes dan ajedrez, pues no dan ajedrez. Si no hacen la tarea, si no respetan a los compañeros, no dan ajedrez. Si toda la semana se comportan correctamente, dan ajedrez los viernes. Entonces utilizan el ajedrez como motivador, ¿no? Para que se motiven los alumnos. Dice que le funciona muy bien, porque todos quieren, ellos mismos a sus compañeros les tienen que hacer la tarea, que si no, no tenemos ajedrez. Ellos mismos se van ayudando, ¿no? Otro de los juegos que hacemos para que veáis que todos pueden participar. Una vez que hemos explicado que el alfil se mueve en diagonal, ¿no? Y la torre, pues decimos, ¿dónde puedes...? Esto os voy a dejar unos segunditos para que lo penséis, ¿no? ¿Dónde puedo colocar un alfil para que amenace a la torre blanca que tenemos ahí? ¿En qué casilla puedo colocarlo para amenazar a la torre blanca? ¿Vale? Os dejo unos segundos para que lo penséis, ¿vale? ¿Habéis pensado? Mira, os voy a llevar la solución, ¿no? Tiene un alfil, por ejemplo, el alfil, recordamos que se movía en diagonal y no podía cambiar de color, es decir, en las casillas blancas tiene que colocar el alfil en una casilla blanca, por ejemplo, en A4, B3, B1, D1, ¿vale? D3, y en esta diagonal completa, ¿no? Os lo pongo en la solución para que la veáis. Aquí, ¿ves?
Si coloco un alfil en cualquiera de estas casillas, evidentemente estoy amenazando la torre, ¿no? Pues este tipo de juego, digo, lo podía hacer de forma individual, de forma colectiva, en el tablero de ajedrez gigante que hemos puesto, colocamos un alumno en una casilla y el resto de niños son como las piezas, ¿no? Intentan amenazarlo, ¿vale? Con las torres intentamos hacer otro tipo de juegos, ¿no? Todos son juegos educativos. En la torre le ponemos que vale 5, le siempre está relacionado con el 5, debido a que la torre vale 5 puntos. Lo que intentamos es, ¿para qué cada pieza tiene un valor? Para hacer juegos de matemáticas luego, ¿vale? Le preguntamos si alguna vez ha estado en Londres, que estas son las torres de Londres, si alguna vez han montado en un barco, si han remado alguna vez. Siempre intentamos hacerlo de forma que ellos se vean que el ajedrez no es una cosa del cole o una cosa solo para pocos, para unos pequeños niños que solamente ponen atención, para todos, ¿no? Entonces yo le explico siempre que se ven horizontal y en vertical, ¿no? Recto. Y como son muy fuertes, pueden correr todo lo que quieran. Pero no pueden mover en diagonal, porque al ser muy fuerte y muy grande, no caben por la diagonal. Tienen que correr siempre recto. Y tampoco pueden saltar ninguna pieza, porque son muy grandes y muy fuertes y pesan mucho y no pueden saltar. Pero claro, eso es una forma de explicarlo. Ahora vaya a ver otra, como hago yo con ellos, a través del baile del Fortnite, el famoso juego donde que juegan todos los peques, hacen este tipo de actividad. You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quiet. Este tipo de actividades, si lo hacéis en clase, se os va a revolucionar un poquito la clase, ¿no? Pero también a veces viene bien, un poquito, ¿no? Que vean que el ajedrez es divertido, que no es solamente estar todo el tiempo quieto sin moverse, ¿no? Sino de vez en cuando lo podemos, sobre todo si lo ponemos en el patio o en alguna actividad, a ellos les gusta mucho este tipo de actividades, sobre todo los más pequeños, ¿no? Estábamos comentando antes la diferencia entre el ajedrez educativo y competitivo, ¿no? Aquí he puesto una foto, que esto es el campeonato del mundo de ajedrez, ¿vale? Algunos de nuestros alumnos participan en estos torneos. O sea que aunque estemos enseñando a nivel educativo, poco a poco ellos van cogiendo las bases del ajedrez y poco a poco van mejorando y ahora un pequeño porcentaje pues, se dedica al mundo competitivo, ¿no? Juega campeonatos, juega torneos de ajedrez y participaron en el campeonato del mundo, que esto fue en Galicia, este campeonato del mundo. Perdieron de todos los países. Aquí arriba vemos un montón de banderitas de todos los países que participan, ¿vale? Bueno, y vamos a ver alguna actividad didáctica porque relacionada con el ajedrez es matemática, ¿no? Ajedrez y matemática, ¿no? El ajedrez y las matemáticas, dicen muchos autores que no saben quién nació antes, ¿no? Parece que nacieron unidas de la mano, ¿no? Relacionados totalmente, ¿no? Hay miles de juegos que se pueden hacer con el ajedrez y las matemáticas, ¿no? Nosotros hacemos, por ejemplo, este muy sencillito, que permite, le ponemos un valor a cada pieza, por ejemplo, el peón vale 1 punto, el caballo y el alfil valen 3 puntos, la torre vale 5 puntos y la dama 9 puntos. Ellos lo relacionan esto rápido porque físicamente la dama es mucho más alta que el peón. Y la dama se puede ver por todo el tablero como quiera. Entonces el peón, el pobre dama queda un pasito. Entonces ellos comprenden rápidamente que la dama valga más que un peón. La torre vale 5 puntos porque es muy fuerte y el caballo y el alfil le ponemos 3 puntos. Evidentemente, todos los que sabéis jugar al ajedrez, el valor de las piezas es totalmente relativo porque el objetivo del ajedrez es dar jaque mate, es decir, capturar al rey contrario, ¿no? Pero es una forma de hacer juegos con ellos y que vayan dándole un poquito de valor a las piezas, ¿no? Luego hay, también los que sabéis jugar al ajedrez veréis, comprenderéis que no es lo mismo. Y en el final dicen todos los autores que el alfil vale un poco más que el caballo, si la torre está enterrada vale menos. En fin, otros conceptos ajedrecísticos complejos a nivel competitivo, ¿no? Pero bueno, a nivel educativo, con esto podemos hacer un juego. Por ejemplo, este que es muy sencillito. Si yo tengo un caballo en una mano, ¿cuánto tengo que poner en otra mano para compensarlo, ¿no? Por ejemplo, un alfil. O por ejemplo, 3 peones, ¿no? Cada uno vale. Si en una mano tengo una torre, ¿qué puedo poner en la otra pieza, no? Intento
O yo esto te lo hago en clase final. Quiero que busquéis 5 puntos. Y ellos van sacando de la caja de las piezas, van poniendo piececitas hasta conseguir 5 puntos. Hay varias combinaciones. Por ejemplo, yo he puesto esta solución, un caballo y 2 peones, ¿no? Pero también puede ser un alfil y 2 peones, ¿no? O puede ser 5 peones. ¿No? Siempre intento hacer juegos con ellos. Pero siempre a uno le digo, tú solo tienes las piezas blancas y otro las piezas negras, ¿vale? Y así van ellos jugando. Voy a mirar aquí en el chat que tengo. Aquí me están preguntando muchas cosas. ¿Cuántas horas trabaja en ajedrez a la semana? 1 hora a la semana aproximadamente. Ah, vale. Luego contestamos al final las preguntas. ¿Vale? Hay uno de los juegos que por ejemplo, con el número 10, ¿no? Pero podía empezar con el número 5 o con a los más mayores con el 43, ¿no? El número que os dé la gana. Yo el otro día lo hice, en vez de con el número 10, con el número que veces que Rafa Nadal había ganado Roland Garros. Entonces yo tienen que buscar la información, lo hago practicar. O las veces por ejemplo, que Brasil ha ganado un mundial de fútbol. O cuánto, depende de lo que les guste a ellos, pues les voy intentando buscar actividades que ellos se sientan relacionados un poco. Por ejemplo, o el número de alumnos que hay en tu clase. O cualquier número me sirve para que ellos piensen un poco y lo practiquen, ¿no? Por ejemplo, aquí con el número 10, ¿no? Entonces, lo que yo intento que con las piezas, por ejemplo, blancas, un grupo tiene piezas blancas y otro grupo tiene piezas negras. Tienen que buscar soluciones para encontrar el número 10, ¿vale? 10 puntos tenemos que conseguir. Aquí arriba a la derecha, veis que la dama vale 9, el peón 1, ¿no? La torre, por ejemplo, la primera solución más sencilla parecen 2 torres, ¿no? Como valen 5 puntos cada una, pues yo tengo 10 puntos, ¿no? Otra solución que parece rápida es la dama y el peón, ¿no? 10 puntos, ¿no? Pero se puede ir complicando. La torre más el alfil más 2 peones. 5 más 3, 8, 9 y 10. Alfil y caballo y 4 puntos. Torre y caballo y 2. Voy un poco rápido para que veáis las múltiples soluciones, espero que no me falte ninguna, simplemente con el número 10. Todas las posibilidades que hay solo con las piezas negras, por ejemplo, en este caso, ¿no? Imaginarse ahora, que lo hago yo algunas veces a los más mayores, que le permito multiplicar, porque aquí solamente le permito sumar y le permito restar. Entonces va complicando la actividad de forma indefinida, ¿no? Le puedes complicar tú la actividad cambiando el número y cambiando la actividad, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hacemos con esto? De los beneficios que hemos visto antes. Pues evidentemente, mejora el cálculo, mejora la matemática y mejora todo tipo de actividades, ¿vale? De las que hemos visto antes, la atención, la concentración. Luego en el tablero jugamos este tipo de partidos. Los amigos del 10, ¿no? ¿Qué le hacemos? Jugar una partida, pero no gana el que gana el campeonato. El que da jaque mate, porque no hay rey, le quito el rey. Entonces, ¿quién gana? El que consiga antes 10 puntos. Entonces yo estoy todo el tiempo pensando atento y concentrado para conseguir los puntos que me interesan. ¿Mm? Bueno, os dejo un momentito fijándose en el tablero. Vamos a hacer un juego de atención y concentración, ¿vale? Va a pasar algo, es decir, van a aparecer o desaparecer piezas. Os dejo un minutito. Bueno, ya te habéis fijado en todas las piezas, me imagino, ¿no? Os voy a hacer una preguntita, ¿vale? Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en las piezas blancas, por ejemplo? Si nos fijamos antes,
Vamos a fijarnos ahora. ¿Qué va a pasar en la pieza blanca? ¿Vale? Pues vemos que ha aparecido un peón nuevo, ¿no? ¿Vale? Vemos el peón de B2 que no estaba y ahora está, ¿no? ¿Y con las piezas negras qué ha pasado? Pues parecía que aquí teníamos una torre antes, ¿no? Y un alfil que ahora no está, ¿no? Parece, ¿no? Con este tipo de juegos seguimos mejorando los beneficios que hemos mencionado antes, ¿no? La atención y la concentración, ¿no? Empezar con poquitas piezas y poco a poco ir complicándolo. Hay un vídeo muy famoso de Judy Polgar, una de las mejores jugadoras de ajedrez de la historia, ¿no? Que están tomando café en un bar y pasa una furgoneta que tiene pintado un tablero de ajedrez en uno de los laterales. Ella lo mira durante 3 segundos y automáticamente es capaz de reproducir esa imagen en un tablero que tiene en el café, ¿no? Está por ahí en internet, podéis buscarlo, Judy Polgar. Entonces, la atención, la memoria, mejora automáticamente, ¿no? Otra de las piezas que utilizamos, el caballo, siempre lo relacionamos con el número 3 para recordar que vale 3 puntos, ¿no? Lo utilizamos en español y en inglés, ¿vale? Y entonces le ponemos este vídeo, que os lo voy a poner durante un minuto para que aprendan el movimiento del caballo. Pero vemos otro recurso didáctico, ¿no? Que lo utilizamos en clase para enseñar el movimiento del caballo, aunque se lo explicamos nosotros físicamente en el tablero, en la pizarra, todo, intentamos hacerlo aquí. Uno de los juegos más sencillitos que se puede hacer con el caballo es intentar llevar el caballo de una esquina a otra. Por ejemplo, el caballo que está en H1, llevarlo a la casilla A1, y el que está en A8 a la casilla H8, ¿no? Entonces intentan buscar ellos, por ejemplo, decimos en 4 movimientos, en 5 movimientos, y ellos poco a poco van viendo. Yo en clase, al principio, le pongo otras piececitas por medio. Por ejemplo, vamos a fijarnos en las piezas negras, ¿no? Le pongo como si fueran peoncitos o algo así, para que él vea el camino rápidamente. Y luego, poquito a poco, se lo voy complicando. Por ejemplo, las blancas, igual, ¿no? Van viendo un poquito el camino. Y poco a poco intento quitar el camino. Una vez que aprenden el sistema del juego, lo que intento es que no pueden mover el caballo, hasta que no hayan visto el camino completo. ¿Vale? No pueden ver camino, para que no empiecen a mover caballo hasta que acierten, ¿vale? Es un juego muy sencillo y con esto también trabajamos mucho en la planificación y la toma de decisiones que hemos visto antes, ¿no? Bueno, para terminar y para intentar resolver algunas dudas si tenéis, bueno, esto estamos trabajando en una tesis doctoral, ¿no? Con la Universidad Camilo José Cela aquí en España, que se llama Impacto sobre el proceso metacognitivo y las funciones ejecutivas de los escolares de Ageduca, ¿no? Del ajedrez educativo, ¿no? Esto tuvimos la suerte de un premio que nos dio la Asociación de Padres y Madres de Andalucía, que apoya que el ajedrez esté en los centros educativos, ¿no?
Y la última parte que me quedaba era sobre las dudas, es que cómo lo hago, ¿no? Pues así como lo hacemos en clase, con un ajedrez, una alfombra gigante en el suelo, jugamos, utilizamos recursos físicos, por ejemplo, ejercicios de la pizarra digital, donde los alumnos, que veis aquí a la izquierda, tú nuestro alumno, se llama Alberto, que precisamente ahora está jugando el Campeonato de España. Él utiliza la pizarra digital para hacer una serie de ejercicios, ¿no? Aquí a la derecha veis un poquito cómo estamos viendo cómo utilizan la pizarra, un aplicativo informativo que tenemos que está en nuestra web, que tú puedes jugar contra el ordenador y te graba la partida. Y la partida luego nos la manda a los profesores. Incluso aplicativos para los teléfonos móviles, ¿no? Luego tenemos materiales, tanto en español como en inglés. Empieza con 3 años, con kinder, y acaba en sexto, séptimo de primaria, ¿no? En la primaria completa, incluso para secundaria, ¿no? Y así que un día en clase, ¿no? Habitual, ¿no? Pues a juego de psicomotricidad con ellos, en un tablero gigante, juegan partidas de ajedrez. Otra de las cosas que hacen, resuelven los propios ejercicios que vienen planteados los cuadernos, ¿no? Como otra asignatura más. Y ven recursos digitales como hemos visto ahora, ¿no? Pizarra, los vídeos que hemos visto, algunos de los vídeos que hemos visto en esta clase, ¿no? Y no os quiero molestar un poco más, sino ahí tienen nuestra página web, nuestro correo electrónico y nuestro teléfono con el +34 si llamáis fuera o por WhatsApp, y podéis ponerse en contacto como cuando queráis, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda, voy a ver el chat un momentito. No, bueno, me pregunta Eugenia, ¿no? Creo que es Eugenia, si la enseñanza de ajedrez la forma parte de currículo o extracurricularmente. Nosotros utilizamos el ajedrez educativo, el ajedrez se utiliza dentro del aula, en horas curriculares. Es verdad que algunos centros educativos, algunos colegios lo están utilizando extraescolarmente. Pero ¿qué pasa cuando se utiliza extraescolarmente? Que perdemos uno de los objetivos que hemos explicado aquí al principio, que ya no es para el 100% de los alumnos, ¿vale? Solamente los alumnos que se quedan solamente los alumnos que se quedan en ese aula, es como, por ejemplo, el tenis, ¿no? Si hay alumnos que dan tenis y otros que no, solamente estos que juegan al tenis aprenderán, ¿no? Nosotros queremos que estén en el aula. Bueno, adquisición de tableros y ajedrez y sus piezas, la verdad que el ajedrez es un recurso muy económico, ¿no? Un tablero de ajedrez. Yo tengo tableros de ajedrez todavía desde cuando empecé a jugar al ajedrez desde pequeñito, ¿no? Y en el club de ajedrez y en el colegio los tableros duran 14 o 15 años. Las piezas sufren un poquito más porque se parte el rey y la corona y alguna otra pieza, ¿no? Pero vamos, que más o menos que no es grande la inversión. ¿Cuántas horas se trabaja el ajedrez a la semana? Intentamos trabajar 1 hora a la semana. En la etapa infantil o kinder intentamos que sean periodos de media hora, para que mantengan más la atención. Entonces, las actividades que hemos planteado antes lo hacemos en 2 partes. Un día hacemos psicomotricidad y le ponemos un vídeo, otro día juegan ellos una partida y otro día hacen ellos algo en su propio cuaderno, ¿no? Bueno, los resultados de la tesis doctoral, me preguntan, no es que no sé el nombre. La tesis doctoral hemos dividido en 3 grupos, para que ustedes comprendan un poco rápidamente. Alumnos que no dan ajedrez, otros que dan ajedrez y otros que utilizan nuestro método, ¿no? Sí, ¿no? Y más o menos las diferencias, no en ajedrez, porque no evaluamos luego en ajedrez, evaluamos en otras competencias, en matemáticas, en lengua, aumentan bastante los niños que dan ajedrez con los que no dan. Hay otra tesis en Alemania que en la hora de matemática se quitaba 1 hora de matemática a la semana y se daba 1 hora de ajedrez. Con esto se conseguía mejorar las notas de matemáticas. Los alumnos que daban ajedrez mejoraban más las notas que los que no daban ajedrez. Muchas gracias, bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber participado, lógicamente. Vale la pena pintar un tablero en el patio, es muy didáctico, ¿no? A la hora de ello, y a ellos les llama mucho la atención. Hay otros colegios que lo que han hecho es comprar una alfombra gigante, y con eso se hacen. Otros han puesto lozas blancas y negras o claras y oscuras y las ponen en el patio.
Yo lo utilizo mucho como recurso porque a la hora de sacar los alumnos al patio es muy divertido. Mira, por ejemplo, aquí me veis arriba a la izquierda, ¿no? En una clase o juegos de motricidad, pero si tú lo haces en el tablero, como has visto antes, ellos disfrutan más de la clase, ¿no? Porque te sientes más identificado, ¿no? Es una cosa bastante económica, ¿no? El ajedrez todo es económico. ¿Alguna pregunta más? Espero que te esté escuchando bien, ¿no? Me pregunta por ahí que no hay audio. Solo era en el vídeo del caballo. Ah, en el vídeo del caballo, que no se escucha, ¿no? El vídeo del caballo lo podéis ver en la página de Ageduca, hay un botoncito y viene ahí los diferentes vídeos, ¿vale? Bueno, pero se entendió más o menos la idea de cómo se movía el caballo esto, ¿no? Desarrolla el ajedrez en un curso específico o en varios cursos, me pregunta, creo que Isabel, ¿no? Nosotros empezamos con 3 años. Empezamos con 3 años a aprender lo que son las piezas, con 4 empiezan un poquito a conocerlas, sus movimientos básicos, y va subiendo poquito a poco. Hasta incluso damos cursos en la propia universidad, ¿no? A los propios docentes, ¿no? Bueno, las felicitaciones yo las doy a ustedes por escucharme y porque de ahí hasta que vaya a dar el paso de introducir el ajedrez en vuestro centro educativo. Cualquier duda, ahí tenéis mi página web, Ageduca, podéis mandarme correo, Facebook, lo que queráis. Bueno, ahí creo que ha puesto Daniel, ¿no? Daniel es la parte principal del proyecto. Ha puesto el vídeo, ¿no? Me imagino, ¿no? Ha puesto un enlace. Mira, aquí lo podéis ver el enlace. No sé si estáis viendo la pantalla. Daniel Escobar, que bueno, que evidentemente es mi hermano, en la parte principal del proyecto de Ageduca, ha puesto un enlace donde están todos los vídeos, ¿no? Donde podéis utilizarlo un vídeo, ¿no? El, Bueno, los criterios que utilizaron para analizar a los contenidos matemáticos de otra asignatura eran hacer simplemente los mismos exámenes. Hacían los mismos exámenes los que daban matemáticas, los que daban ajedrez que los que no. O sea, no había nada diferente. Sin embargo, los que daban ajedrez tenían mejores resultados académicos. Bueno, voy a preguntar, mira si hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, ¿no? Muchas gracias a todos los participantes. ¿Vale? Muchas gracias a todos los participantes. Espero que os haya gustado la... ¿Podríamos usar el juego del ajedrez para otros procesos de aprendizaje? Más allá de las matemáticas. Mira, nosotros utilizamos también el ajedrez, por ejemplo, con el salto del caballo, ponemos, por ejemplo, letras en medio del tablero y van haciendo juegos de letras, para aprender palabras, ¿no? O si, por ejemplo, estamos dando los verbos, ¿no? Pues ponemos verbos. El tema del inglés, ¿no? Que utilizamos muchas frases en español y en inglés. El tema de la historia, lo que os he dicho antes, estoy contestando a Tomás, ¿no? Que me está escribiendo por ahí.
el tema de historia, pues intentamos, por ejemplo, las pirámides de Egipto, como el movimiento del alfil, intentamos siempre introducirlo como yo, para que el ajedrez no solamente esté dentro del aula, sino que esté en tu vida normal, ¿no? En tu vida diaria y las relaciones con el resto de asignaturas, ¿vale? Muchos compañeros que dan ajedrez en los claustros pues hablan con sus compañeros. ¿Qué estáis dando en historia? Pues intentan relacionar algún juego relacionado con esto. O a través de las pequeñas historias que hemos comentado antes, hacemos cosas de lengua, o que hagan pequeños cuentos, siempre hay diferentes actividades, ¿no? Vale, vamos a cerrar.